Muy buenas, queridos amigos, queridos youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hacer un repaso del mercado desde el punto de vista chartista de los gráficos para ver en qué punto estamos para cerrar la semana, ¿no? Empezamos con la renta variable. Vamos a ir directamente hoy a la renta variable. Para mí lo más importante ahora mismo es destacar que, uno, si estamos en un giro de mercado o en un techo de mercado, lo normal es que haya más ruido y volatilidad. En esas estamos, es decir, hay más bandazos, eso es lo que hace el mercado, ¿no? Un bandazo para acá, aunque realmente aquí, en este gráfico que estamos viendo el futuro del DAX, vamos a ponerlo más grande, no llega a superar o a lanzar una señal de compra desde el punto de vista técnico chartista, pero aún así estamos preparados para que pueda haber señales de compra falsas. Y el segundo punto importante que tenemos que tener en cuenta es que si realmente la inercia es bajista, y estoy hablando sobre todo de la bolsa americana, de los valores growth, pero también de Europa, que al final si Estados Unidos cae fuerte, Europa terminará rompiendo soportes, y de momento esa sigue siendo la expectativa, a pesar de que esta semana hemos tenido un rebote, después de esas velas que comenté la semana pasada, pero como veis, ese gap bajista funciona como resistencia y es el nivel que ha frenado el rebote en el DAX. Eso no significa que en alguna ocasión tengamos un fallo alcista, por ejemplo, para luego volver a la baja, ¿no? Lo que quiero decir es que si estamos en un cambio de paradigma, en un cambio de ciclo, fase final del ciclo, etcétera, con posibilidades de que poquito a poco se vaya instalando la desaceleración económica en Estados Unidos y se vaya complicando la situación, pues los rebotes podrán ser más o menos violentos, que en fases bajistas los rebotes pues a veces son violentos, pero la psicología ha cambiado y lo que se impone al final es que al final, después de cada rebote, el mercado vuelve otra vez a la baja. Y si esta es la situación del DAX, que como digo tampoco ha cambiado nada respecto a vídeos anteriores, puesto que no hemos roto soportes, lo único que hemos hecho esta semana es rebotar, pero sin llegar a superar niveles de resistencia importante. En el Eurostoxx ha ocurrido algo parecido, estamos en velas diarias. En el Eurostoxx ha ocurrido algo parecido, ese nivel de resistencia no ha superado el máximo local anterior y se ha ido vuelto para abajo. Y esta vela del viernes es una vela con una sombra inferior larga, es decir, que abre aquí, abre aquí, se va para abajo, marca un mínimo local, un mínimo intradía en esos niveles de soporte, en los 4.060 puntos, y vuelve a rebotar y cierra arriba, el futuro del Eurostoxx. Pero si nos vamos, por ejemplo, al futuro del SP500, ¿qué hace al final? Pues cierra unas horas más tarde, cierra para abajo, ¿no? En este caso tendría que ser igual, ¿no? Pero el caso es que la bolsa americana cierra para abajo, rompe un pequeño soporte de corto plazo, después de haber intentado rebotar y hacer un doble techo de corto plazo, y al final, poco a poco, se configura una situación de riesgo donde ha habido un rebote decente, bastante decente, que indica fortaleza de fondo en el SP500, pero no tanto así en el Nasdaq, que acordaros de lo que digo siempre de la comparación de las pautas de precio entre unos mercados y otros como indicadores de fortaleza o debilidad relativa. El rebote del Nasdaq se ha quedado aquí, es decir, no ha llegado al antiguo soporte que había roto, no ha llegado, se ha quedado un poquito más abajo. El segundo rebote no ha hecho un doble techo, si os fijáis, en el SP500 ha hecho caída y rebote, y aquí se queda un pelín por debajo, es decir, hay pequeños indicios de debilidad, y al final termina la semana rompiendo ese mínimo local anterior, pequeño mínimo local anterior, que todo podría ser al final que haga un doble suelo aquí y aquí. Veremos cómo se comporta, porque hay ciertas lecturas, indicadores de sentimiento que están ya cerca de niveles extremos. Lo que pasa que el sentimiento no es... De hecho, no hay ninguna herramienta que te diga a muy corto plazo exactamente el punto en el que se va a girar el mercado. Eso es totalmente ilusorio. Entonces, lo que quiero decir es que aunque el sentimiento yo creo que está bastante desconfiado ya, eso limita, en principio, limita el potencial de que tengamos un crack o que tengamos una caída muy contundente en los mercados de este tipo, ¿no? Ahora, eso no impide que podamos caer por debajo de este mínimo local, que sería algo que tendría sentido, especialmente en el Nasdaq, que está más débil que el SP500, que podamos ir a buscar apoyo en este nivel de soporte o incluso en este nivel más abajo, en este rango de precios, vamos a poner en este rango de precios, y que ahí se forme, si no aquí a lo mejor pues un mínimo local inferior, que después rebote ya a un doble techo y después rebote un poco, en fin, las configuraciones son múltiples, pero desde luego seguimos en las bolsas americanas en fase correctiva. Y en la fase correctiva está ese problema de hay que darle espacio, margen al mercado, porque al final un rebote de este calibre, que no deja de ser un rebote del 8 y pico %,
pues es normal en un mercado bajista y proporcionalmente a las caídas anteriores, ¿no? Fijaros cómo queda el aspecto de la vela semanal y al final pues esto no ha quedado más que, incluso en velas semanales, con dos sombras superiores en el gráfico de velas semanales, esto ha quedado con una configuración clásica técnica de continuación bajista, ¿no? Como digo, si no hay crack, como mucho deberíamos de caer hasta esta zona de los 13.000 puntos en el Nasdaq. Y bueno, voy a poneros el gráfico del QQQ, que muchos lo seguís más que el Nasdaq para ver los retrocesos. El aspecto es el mismo, evidentemente. Y bueno, tras hacer los retrocesos, el Nasdaq de la subida que va desde aquí, después de esta corrección, que es la más decente de 2021, hasta aquí, a la subida que va desde este mínimo hasta aquí, ha corregido ya un 61%, ha vuelto a rebotar, se ha frenado aquí en este nivel de resistencia, pero realmente la corrección que hay que trazar como mínimo es esta, ¿no? Que es la del tramo alcista que empezó en el suelo del confinamiento. La corrección que ha hecho el Nasdaq tomando esos niveles de cierre, el QQQ sería del 23%, muy ligeramente por debajo. El SP500 similar, voy a borrar porque no lo tenía en el SP500, pero más fuerte, ya lo vimos. Voy a volver al QQQ para que veáis los niveles de objetivo de corrección que hay. El SP500 podría volver a estos niveles, frenarse en el 23%, que también fue una zona de consolidación aquí, hacer una especie de doble suelo con este mínimo que marcó hace 3 semanas y que en paralelo a ese movimiento veamos una nueva debilidad en los valores growth representados por el Nasdaq, pero no exclusivamente, y que el Nasdaq pueda acercarse incluso al retroceso del 38%, y que el SP500 se quede en el 23% y el Nasdaq en el 38%, y que ahí se pueda orquestar algún tipo de rebote. Lo que pasa que, bueno, esta semana hemos tenido declaraciones de Bullard, miembro de la Reserva Federal, bastante hawkish, o sea, bastante agresivo en su visión de la velocidad a la que deberían de subir los tipos de interés. Y claro, pues eso no gusta al mercado y eso ahonda en la posible corrección de los valores growth, de los valores que son, digamos, los caros, ¿no? Fijaros lo que han hecho los tipos, estoy buscando, bueno, sí, podemos mirar, bueno, vamos a empezar por el bono americano a 10 años, en velas diarias, que con las declaraciones de Bullard subió y al final, bueno, no sé si en el último vídeo estuve comentando un gráfico de sentimiento de la renta fija. Y es que eso es muy importante, porque el sentimiento de la renta fija, como dije en ese vídeo, pues nos dice que el suelo no debe andar muy lejos en la renta fija. Y eso significa que los tipos deberían de tomarse un descanso en su subida de tipos. Pues mirad, aquí tenemos una vela en esta sesión del viernes que podría suponer por lo menos un parón, ¿no? En la expectativa de subida de tipos, justo ha superado los 2% y un parón. Pero bueno, en cualquier caso, el riesgo está ahí, la tendencia está ahí y tendremos que ver cómo eso consolida o cómo corrige de alguna manera, ¿no? El TLT, el ETF del bonos americanos a 20 años o más, tiene aquí un tramo bajista importante en paralelo con ese deterioro del sentimiento. Básicamente todo el mundo está bajista, ¿no? De alguna manera, diciéndolo de una forma exagerada, aunque podría haber margen a que todavía más gente estuviera bajista, pero el sentimiento de inversores, de gestores, de analistas respecto a la renta fija está ya bastante bajo, bastante negativo. Y eso significa que para que siga cayendo tiene que pasar algo gordo. Si no, lo normal es que después de haber tocado esta zona de soportes, como mínimo, venga un rebote. Y eso es lo que está marcando esa corrección en el tipo de interés, esa caída que tuvimos el viernes en el tipo de interés a 10 años y este comportamiento de este ETF. De este ETF de bonos americanos a largo plazo, ¿no? A 20 años y más. Eso no significa que haya un cambio de tendencia, podemos rebotar hasta aquí y que luego al final el sentimiento se suavice y podamos estar eternizados así durante muchos meses para que al final la caída fuerte venga pues dentro de dos trimestres, por ejemplo. Es una de las alternativas que hay. Lo que quiero decir es que hay que luchar mucho contra la tendencia que tiene nuestra mente a pensar en movimientos lineales. Es decir, si pensamos que la inercia es bajista y pensamos que el sesgo es bajista, pensamos que va a caer ya. Y no tiene por qué caer ya, puede tardar meses, trimestres o incluso años en caer. Y mientras tanto, lo normal que haga el mercado, porque es normal, es que haga ruido, volatilidad. Aquí hay un gap bajista, resistencia, pues podría rebotar hasta estos niveles, hacer un fallo alcista, volver incluso a estos niveles máximos y después volver a caer a medida que la recesión se pueda concretar, etc. Hay que tener en cuenta un gráfico que no os puse, pero que es muy importante. No sé si os lo puse. No os lo puse, lo tengo pendiente de poner. Cuando la bolsa...
desde el año 1950, cuando la bolsa cae más de un 10%, se analiza si eso es en paralelo a una recesión económica, es decir, a una crisis económica, o simplemente a un amago de crisis que al final no se materializa, ¿no? Cuando la recesión económica se materializa, la bolsa cae de media un 36%, y cuando no hay recesión cae un 15%, ¿vale? Y de media las consolidaciones del mercado de la bolsa americana son de un 20%, ¿vale? Un 20% en el S&P 500, desde los máximos que ha marcado, significa que un 20% de media significa que se iría a estos niveles, ¿no? El retroceso de Fibonacci del 38%. Pero eso es la media. Si es un entorno de recesión, que todavía no estamos en recesión, la media está más bien en torno al 15%, si no me equivoco, es decir, se iría un poquito ligeramente por debajo, hasta estos niveles, hasta los 4.000 puntos. Esa es la media, ¿eh? Cuidado con los peligros de las medias. Y si hay recesión, entonces hablamos de un 36% de media, que al final nos vamos al baremo ese del 40%, y que estamos hablando ya de caídas mucho más contundentes, del 40% hasta niveles de 2.800 puntos en el S&P 500. Ten en cuenta que 2.800 puntos puede parecer una caída fuerte, pero si lo miras en perspectiva de lo que ha pasado en los últimos 10 años, pues irse a los 2.800 puntos significa simplemente volver a este rango de precios, ¿no? La cuestión es algo que también he comentado en el vídeo anterior, y todo esto veis que va fuera de lo técnico, de lo puramente chartista, pero es muy importante poder darle un contexto siempre a los gráficos y poder darlo. Al final esto es análisis subjetivo, igual que lo es el value, el verdadero value investing es subjetivo. Y aquí de lo que se trata es de que de alguna manera integremos todos los elementos importantes, los que son claves en este momento, y bueno, pues nos hagamos una composición, un escenario sobre el que después construir una estrategia de inversión, ¿no? Simplemente sin complicarse, sin aspirar a grandes complicaciones, pero una estrategia que nos diga qué nivel de agresividad y de inversión queremos tener y eventualmente cómo, pero eso ya es secundario, ¿no? Si son opciones y no son opciones, eso es secundario. Lo importante es el grado de exposición y el de agresividad, si queremos estar en un sector o en otro, en un país o en otro, etcétera. Bueno, pues si hay recesión nos iríamos aquí a caídas del 40%, pero que como veis no es más que volver al rango de consolidación pre y post pandemia, en el nivel medio de consolidación de la pandemia, que a largo plazo sería bastante razonable. Si trazamos una vez más los retrocesos de Fibonacci de todo el ciclo alcista, ese nivel, el del 38%, es clave. Fue un techo aquí, fue soporte aquí, y podría ser un objetivo de corrección, como digo, sin llegar a los 2.800, como planteaba antes, igual en torno entre 2.800 y 3.100, 3.200, ahí estamos, ¿no? Ese sería un objetivo. Si realmente, como os comentaba antes, estamos en un ciclo de subida de tipos, y ese ciclo de subida de tipos se le va de manos a la Fed porque hay un IPC muy fuerte, y ese ciclo de subidas se inicia en un contexto de valoraciones con demasiada tensión, es decir, valoraciones de PER 22, 25 en el S&P 500 y en valores growth todavía mucho más altos, pues es un problema, ¿no? Y por eso creo que tiene sentido, y además desde un punto de vista chartista también, ya sabéis que los mercados tienden a ser simétricos, ¿no? A buscar la simetría, cierta armonía en los gráficos. Al final los retrocesos de Fibonacci no es más que ver en los gráficos las propiedades del ratio áureo, ¿no? El famosísimo ratio áureo utilizado en la ciencia y en el arte en multitud de aplicaciones. Buscamos la presencia de ese ratio áureo en los gráficos, cierta armonía en los gráficos, ¿no? Y al final, pues una pasada de frenada, un exceso alcista, una borrachera demasiado alta, se tiene que corregir con algo similar en la dirección contraria, ¿no? Con lo cual tendría sentido que esa salida por arriba del canal se traduzca en algún momento en una salida por debajo del canal, pero respetando el ratio áureo del 38%. Ya sabéis que el 38% es la inversa y es también el complementario del que se llama ratio áureo, que el ratio áureo es el 61,8%, 0,6686182, etc. ¿Vale? Son ratios complementarios, ¿vale? Tiene unas propiedades mágicas, bueno, mágicas, semimágicas, vamos a decir, muy bonitas, desde luego. Con esto se hacen las espirales logarítmicas y muchas cosas, ¿no? Muy llamativas. Lo importante es eso, que tengamos conciencia, y en esto yo creo que esto es clave, en el escenario de largo plazo, de que lo que ha ocurrido anteriormente tiene influencia en lo que va a ocurrir después, ¿no? Y entonces esta subida vertical, esta pasada de frenada, tiene que tener su reflejo, o bien en forma de una larga, prolongada fase lateral que dure años, que eso tendría sentido en un contexto de inflación, porque al final este movimiento lateral lo que escondería sería una corrección real, pérdida de poder adquisitivo de los ahorradores durante 3 años, por ejemplo, ¿no? Una inflación, a niveles de inflación del 5% anual, un mercado que no se mueve, pues en realidad has perdido un 15%, ¿no? Y al final esto también puede terminar con una reón a la baja y que al final se te vaya, que la corrección real acaba siendo del menos 30,
y al final sube. Eso sería un escenario, ¿eh? Y la otra alternativa es que se descontrole de alguna manera, ¿no? Si la Fed se pone a subir tipos porque la inflación sube fuerte y acelere el proceso correctivo, y al final, bueno, pues esto al final también pueda rebotar con entorno de inflación. Hay que tener en cuenta que la inflación es un freno a las caídas, ¿eh? La inflación va a subir los precios, muchas empresas están subiendo precios y la inflación termina siendo un freno, eso a lo mejor lo comento en otro vídeo, a que la cotización de las acciones caiga, por una razón muy sencilla, porque una empresa que antes vendía 1.000 y ganaba 100, si hay inflación, los productos que va a vender los va a vender por 1.100 y va a ganar 110. Entonces, si tú ganas 110, pues has subido tus beneficios un 10%, ¿vale? Y si has subido tus beneficios un 10%, aunque sea ficticio, porque realmente no lo has subido porque ha subido el precio de todo. Entonces, pero tú antes ganabas 100 y ahora ganas 110. Y eso hace que le aplicas el PER, el que sea, y hace que los beneficios de las empresas tiendan a subir, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el repaso chartista después de este paréntesis donde conectamos aspectos fundamentales y aspectos macro con los gráficos. Bueno, este es el contexto que ya hemos visto de las bolsas europeas. Bueno, las bolsas europeas, vamos a poner el DAX, por ejemplo, en velas semanales, que no lo hemos visto antes, están en una situación curiosa, ¿no? El DAX y el Eurostoxx, vamos a borrar todo esto, que son viejas, están en una situación muy llamativa, porque en velas semanales hay un atasco aquí monumental después de una subida fuerte. Esto es una lectura de fortaleza, de fondo, pero no quita que esta lectura de fortaleza pueda traducirse en una consolidación para después subir fuerte, ¿no? Por ejemplo, hasta este nivel de soporte. Eso sería el futuro del Eurostoxx. Pero es una lectura de fortaleza, pero ya sabéis que hay que darle margen, hay que darle flexibilidad al mercado, espacio para que se pueda mover. Perdón, estamos en velas mensuales, no semanales. Está muy bien porque así vemos un largo plazo. Aquí habría que poner el Eurostoxx con dividendos, ¿no? En Europa en general, ¿no? Pero bueno, veis que los retrocesos de Fibonacci, pues aquí también se aplican, a pesar de que aquí faltan los dividendos, pero bueno, habría que ponerlo. El 23% está en esos niveles, el 38% está en esta zona de consolidación y el 61% está un poco por encima de estos niveles de aquí. Bueno, como os decía, habría que ponerlo con total return, pero vamos a utilizar el gráfico del DAX, que tiene la gran ventaja de que ya es total return, porque el DAX sí que incluye los dividendos, y entonces podemos trazar unas pendientes, unos canales mucho más pertinentes, ¿no? Y tenemos aquí este canal en curso, el gráfico de largo plazo, insisto, velas mensuales. Como digo, hay una consolidación aquí lateral que es muy interesante porque una vez más indica fortaleza, ¿no? En esa rotación en la que estamos del growth hacia el value en un contexto de subida de tipos, pues claro, en general, globalmente hablando, las acciones europeas deben de hacerlo mejor, ¿no? Y estamos en ello. Mientras el Nasdaq está corrigiendo claramente, vamos a ponerlo en velas, bueno, vamos a dejarlo así de momento. Pues las bolsas europeas están bien, están comportándose bien. Podemos trazar retrocesos de la subida desde el suelo de marzo o tomando niveles de cierre, bueno, desde mínimos intramensuales. Tenemos aquí el retroceso del 23, que si el Nasdaq y el SP500, como hemos visto antes, marcan nuevos mínimos y se van a retrocesos más abajo, pues al final la bolsa europea lo suyo sería que hiciera esto, ¿no? O por lo menos que se acercara a ese nivel, ¿no? Y después, cuando reboten las bolsas americanas, pues a lo mejor la bolsa europea es capaz de volver a rebotar. Pero bueno, estos son los niveles. Si cogemos cierres, podemos coger incluso apertura, pues varía un poquito en los niveles, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de ahí del nivel del 38% sería este, y el nivel del 23 sería este nivel, que sería el nivel medio de este velo en blanco que hay aquí, que eso sería interesante, ¿no? Eso sería interesante porque podríamos vigilar ahí un fallo bajista por debajo de este soporte. Vamos a ponerlo en velas semanales. En velas semanales, aquí yo tengo digamos que mi intuición, mi experiencia de ver gráficos me dice que, como dije la semana pasada además, que esto al final romperá a la baja, ¿no? Lo que tendremos que vigilar es lo que ocurre después. Si este nivel de soporte, retroceso de 23%, frena el precio y rebota en vertical y se vuelve a meter por encima de este nivel que ha roto, bueno, buena señal, sería una buena señal de fortaleza que confirmaría esta lectura de fortaleza que estamos viendo aquí. Ahora, si se descontrola la situación, pues como os dije en el último vídeo, el sesgo bajista es de corto plazo y al final aquí puede aparecer una secuencia de noticias que se descontrole y que se vaya al 38%. Pero si realmente el fondo es fuerte, no hay excesos de valoración y en un ciclo de alcista de tipos muchas de las acciones de la bolsa europea lo harían bien, tanto si se paran el 23 como si se paran el 38, lo interesante sería el tramo alcista que vendría después, ¿no? Y ahí a lo mejor os cuento una estrategia de opciones que yo creo que es la más apropiada para ese escenario, ¿no? En donde se produce una caída y queremos situarnos al alza, ¿no?
pero bueno, ya lo comentaremos. Bueno, esto es la situación de las bolsas europeas y americanas. Ya que estamos con las bolsas, podemos comentar algunas situaciones que, bueno, no son... Este es el ETF voy a echar un vistazo al ETF de emergentes, de países emergentes, que no termina de conseguir cuajar y de momento, fijaros, sigue marcando mínimos y máximos locales decrecientes, es decir, sigue dentro del canal, pero bueno, en principio es una consolidación lateral y es un banderín, y los banderines son buenas figuras para pensar que sigue al alza, ¿no? Bueno, vamos a comentar otros activos, que si no, no me da tiempo. Estamos hablando por cierto, sí, estoy viendo aquí que los tipos de interés en Europa también, bueno, han caído un poquito, pero vamos, está la cosa bastante... Vamos a comentar otros activos fuera de la bolsa. Rápidamente el Bitcoin, para los que lo seguís. Después de esta vela blanca que comentamos, fuerte, de ruptura, ha tenido inercia alcista, está bien, ahora está consolidando, se ha frenado en este nivel de resistencia, en esta zona de resistencia, vamos a decir, lo normal, que era lo que había esperar. Y la forma de seguir el movimiento y de calibrar la fortaleza y debilidad, pues es decir, pues venga, voy a trazar retrocesos de Fibonacci de la última subida, a ver dónde debería de pararse, ¿no? Si es más o menos razonable. Y como veis, de momento se ha parado ahí justo en el 23%. Si cogemos niveles de cierre, dejamos las sombras superiores fuera, el 38% estaría aquí, y en cualquier caso el nivel medio de este velón blanco, que es este nivel, debería ser un nivel que ya por debajo del cual no caiga ya, son los $40.000. Eso sería el escenario. Si pierde esos niveles, cuantos más pierda de esos niveles, mayor será la debilidad de fondo realmente. Y podemos trazar también a lo mejor algo de esta manera. Globalmente no termino, a pesar de este rebote fuerte que tuvo en esta sesión del 4 de febrero, no termino de ver fortaleza, y yo vigilaría que todo esto no se configure, no termine siendo un fallo alcista. Tened en cuenta que si estamos en una dinámica bajista, como os comentaba al principio del vídeo, en las dinámicas bajistas puede haber rebotes y a menudo son violentos. En mercados bajistas las emociones son más intensas, y esas emociones más intensas provocan bandazos, volatilidad mayor, básicamente, cosa que en el Bitcoin ya es mucho decir. Entonces yo vigilaría, evidentemente, si después de esto se vuelve a meter por debajo de los $40.000, peligro, porque además rompería la base de este canal, que al final podría ser un simple banderín, que si lo ponemos en velas semanales se vería de esta manera. Voy a quitar la extensión para que se vea mejor y voy a quitar el retroceso. Que al final esto en velas semanales pues no es nada tampoco del otro mundo en el Bitcoin. Ni siquiera me da a dibujar el banderín. Simplemente es un pequeño diente de sierra, y bueno, pues está pendiente de definir, de concretar. Que al final es un diente de sierra que vuelve a niveles de soporte, es un pullback, y si desde aquí se vuelve a la baja, como digo, por debajo de los 40, malo. Y por supuesto, si pierde los 36, 38, que sería el mínimo local anterior, pues todavía mucho más peligroso. Y aquí ya sabéis que el peligro es este, ¿no? El peligro es perderlo todo. Creo que para mí esto son apuestas de todo o nada, ¿no? Realmente. Bueno, el petróleo. Petróleo termina la semana subiendo un 3%, y aquí pues no hay ninguna sorpresa, fortaleza. Como os comenté en la semana pasada, después de estas dos velas blancas, lo normal es que hay que darle espacio, como mínimo, hasta este nivel, que al final ni siquiera se ha acercado, y otra vez vuelve a marcar máximos y a superar niveles. O sea que aquí hay mucha fortaleza. Y esta semana hemos visto algo muy llamativo en el cobre, que ha sido, bueno, estamos, sí, en velas diarias. La semana pasada os comenté lo llamativo de estas sombras inferiores. Ha vuelto a realizar una pequeña barrida, y eso ha complicado mucho las cosas, porque en esta sesión, si os fijáis, este mínimo local que está aquí está por debajo del anterior, y eso es una pequeña barrida intradía, ¿no? Sí, nada extraordinario, ¿no? Al final este nivel medio de la vela blanca aguanta y se queda muy lejos del mínimo local anterior, o sea que es bastante razonable realmente, y al final que lo que nos dice esto es que hay que darle margen de volatilidad, de ruido en mercados que están muy nerviosos, ¿no? En un contexto como el actual, ¿no? Y al final termina superando tanto esta zona de máximos como estos dobles máximos. Lo que pasa es que hace algo curioso, y es que después de esta vela blanca, pues esto es una especie de peonza, después abre con un gap bajista fuerte y se come prácticamente todo, aunque no termina de romper el soporte, con lo cual para mí sigue alcista, pero con dudas, porque no debería de haber corregido tanto. Esto puede ser bandazos, puede ser volatilidad, hay mucha especulación.
Así que, bueno, hay que plegar velas parcialmente, digamos, ¿no? Porque al final hay que jugar defensivo y hay que plantear bueno, pues que si el arranque bueno, o incluso no se produce finalmente el arranque alcista fuerte, ya sabéis que mi escenario en el cobre pues es que se pueda producir en un contexto de inflación y bueno, pues se pueda producir una superperforación de la resistencia al alza. Ese es mi escenario, pero mientras tanto, mientras estamos en ese rango lateral, el ruido es la tónica dominante desde hace ya muchos meses, prácticamente año y pico, ¿no? Desde principios o mediados del año 2021, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hemos visto el petróleo, hemos visto el cobre, vamos a ver el oro y la plata, que en el vídeo anterior de la semana pasada me los dejé. Esto sería la plata. Aquí también tenemos un ruido complicado. Y también esta es la razón por la que, bueno, para mí todo esto es relativamente nuevo, en el sentido de que yo creo que lo que tiene sentido es invertir en renta variable, es decir, en activos reales, productivos, que generan riqueza, que crean valor. El cobre no lo hace, el valor son activos especulativos. El oro tampoco, por mucho que se diga, son activos especulativos. Y escribí un artículo hace tiempo sobre el oro. El oro tiene la misma volatilidad que la renta variable desde hace ya 40 años, desde que se rompió la convertibilidad. Entonces hay que dejar de pensar en el oro como un activo refugio, porque no lo es mentira, es un activo especulativo como otros. Para mí, bajo mi punto de vista, hay que enfocarlo así, de esa manera, ¿no? Y la plata, pues lo mismo, ¿no? La plata tiene un gráfico con perspectiva, aunque sean velas diarias. Bueno, pues que en principio esto también plantea la posibilidad de una continuación alcista, ¿vale? O por lo menos si sigue lateral, pues de volver a máximos. Entonces, bueno, hay una buena relación riesgo-recompensa porque el stop estaría por debajo de esos niveles y se puede seguir jugando el rebote. Pero bueno, tiene un gráfico de mayor debilidad, de más debilidad con respecto al oro. Vamos a poner el oro. Y el oro, fijaros cómo ha terminado la semana, que esto no lo había visto. Ha vuelto otra vez a máximos después de haber roto este mínimo local y bueno, y este apoyarse en él, digamos, esta zona de mínimos, pero con mínimos intradía incluso por debajo, 1780, ha vuelto al alza. Y esto es una señal de fuerza, pero con un stop habría que colocar ya por debajo de 1820. Está ahí en esos niveles. Y en un entorno de inflación tiene sentido. Yo creo que tiene sentido perseguirlo, pero fijaros lo difícil a menudo que es perseguir movimientos alcistas, considerando los bandazos que hay. Después de haber roto aquí, se ha venido abajo, ha barrido stops, porque aquí seguramente han saltado stops, y otra vez vuelve al alza. No es obligatorio, ni mucho menos, perseguir estos movimientos. Y bueno, pues ya está. Quiero decir, no todos los movimientos se van a coger y yo pues personalmente no lo he cogido. En cualquier caso, si pensamos que, tampoco yo lo conozco en detalle el mercado, ni mucho menos el del oro, pero si pensamos que el mercado, que esta señal tiene sentido, no pasa nada, se puede volver a entrar. Es una señal interesante y es una vela blanca grande, que de hecho este velón blanco, si fijáis en el tamaño, es el más grande de todos los que ha tenido aquí anteriormente. Yo creo que esta vela blanca con la que termina la semana, 11 de febrero, pues es un velón blanco que no se veía prácticamente desde noviembre, ¿no? del año pasado. Pero también aquí tuvo su momento de escape alcista por encima de máximos y al final se vuelve a meter para adentro, ¿no? O sea que está complicado como activo especulativo, ¿no? Oro, plata, que quería mostraros también. Los bonos, por curiosidad, para que veáis cómo están. Por ejemplo, los bonos corporativos, que antes se llamaban bonos basura, que son los bonos high yield. High yield significa alta rentabilidad y alta rentabilidad son los bonos basura de toda la vida, es decir, bonos de empresas que en teoría deberían de ofrecer una rentabilidad muy alta porque son poco fiables, ¿no? Bueno, pues eso no es así ya, evidentemente, eso no es así ya. Pero en un entorno de subida de tipos las cosas deberían de colocarse en su sitio. Y esto es uno de los riesgos que hay para la bolsa americana en concreto, porque la situación sigue deteriorándose, ¿no? Semana tras semana. Los bonos de alto riesgo pues están ya, fijaros, lo que caen desde máximos, casi un 5%, bueno, desde máximos incluso más, que para estos gráficos que veis que son poco volátiles, pues son cantidades significativas. En velas diarias, esto es un buen indicador también. Y eso al final es una lectura de tendencia bajista, o sea, de secuencia bajista más que de tendencia. Secuencia bajista, veis que los máximos y mínimos locales van siendo decrecientes y lo que tenemos aquí en el año 2022 es una aceleración. Todo esto empieza con el inicio de año realmente, ¿no? Antes ya había roto soportes aquí, había vuelto arriba,
pero este año 2022 está siendo nefasto para los bonos de alto riesgo y está provocando un drawdown, como se suele llamar, del 4,96%, casi 5%, que como vimos en el vídeo anterior, es poco habitual en la renta fija ver este tipo de movimientos. Si esto lo combinamos, esta especie de extensión bajista, de aceleración bajista, lo combinamos con un sentimiento negativo, que es lo que comenté en el vídeo anterior, que os dejaré puesto al final aquí, sobre la crisis de inflación que se avecina, o en la que estamos ya, mejor dicho. Si esto lo combinamos con esa situación de sentimiento, lo que significa no es que la tendencia se vaya a revertir. Lo que sí puede significar es que toque un rebote, ¿no? Y que los tipos de interés se tomen un respiro y que nos toque rebotar hasta estos niveles. Y de nuevo aquí pues trazaríamos retrocesos de Fibonacci, ¿no? Pero es llamativo, los bonos de alto riesgo, en este caso son bonos corporativos, cambiamos de gráfico, estos son los bonos investment grade, es decir, aquí ya son bonos de alta calidad y me parece especialmente llamativo también, pues lo mismo, el deterioro que tienen los bonos de alta calidad, que en lo que va de año, pues están cayendo incluso más, ¿no? A niveles del 6%, ¿no? Porque, bueno, vienen de otro trasfondo, ¿no? Con los tipos de interés. Pero ocurre lo mismo, ¿eh? El sentimiento negativo con este gráfico, vamos a ponerlo en velas semanales para que veáis también el contexto, dejando de lado la locura de la pandemia, que provocó caídas en picado, curiosamente en este mercado mucho más agresivas en términos relativos a lo que suele moverse el activo que en la bolsa americana, por ejemplo, que eso es muy, muy llamativo también, pero dejando de lado, ignorando esta especie digamos, de anomalía histórica, que es un movimiento muy rápido, vemos lo que ocurrió, por ejemplo, en la crisis del año 2008, cómo cayó, y los movimientos que suele tener desde entonces, lateralidad durante muchos años. Bueno, pues esto es para darle un valor a este diente de sierra a la baja que hay, que normalmente debería ir seguido de un rebote, y este mínimo local funcionaría ahora como resistencia. Teniendo en cuenta la sobreventa en la que está este gráfico, es decir, la velocidad a la que ha caído recientemente, que no es una velocidad sostenible, y el sentimiento negativo que eso ha despertado, curiosamente la gente, los inversores, la masa, se pone bajista y se muestra temerosa de caídas después de que haya habido caídas, no antes, ¿no? Lo suyo sería que el sentimiento bajista hubiera sido fuerte aquí, ¿no? Pues aquí no había sentimiento bajista fuerte como lo hay ahora lo hay mucho más fuerte, y por eso digo que en teoría esto pues es un indicador de que debería tocar un rebote. Estoy hablando aquí del ETF LQD, ¿vale? LQD, que es el ETF de bonos investment grade, de grado de inversión, que se llama, ¿no? Que son bonos de alta calidad, de empresas que pagan un cupón, es decir, una rentabilidad pequeña en sus bonos, porque se supone que hay una alta probabilidad de que puedan devolver ese dinero, ¿no? Bueno, no sé si me dejo algún... Sí, bueno, el repaso sectorial, pero bueno, eso igual lo dejo para otro vídeo. Quería mostraros en todo caso el Russell 2000 Growth, es decir, la combinación de small caps y valores de crecimiento, que es un ETF que hemos ido siguiendo también este año porque rompió soportes importantes, ha mostrado debilidad y aquí está mostrando una consolidación, un rebote que podría ser una especie de banderín. Y ese banderín, con este amago de ruptura por encima del máximo local anterior, que fue este, vamos a ponerlo más grande, pues con la sesión del viernes parece confirmar una especie de pequeño fallo alcista. Y si esto es un banderín, como decía, pues de esta manera había que dibujarlo, pues tocaría volver como mínimo, volver a estos mínimos, y ya veremos si aquí sería formar un doble mínimo o continuar a la baja, ¿no? Pero bueno, si los bonos rebotan y los ETFs de bonos como los que hemos visto antes, tanto investment grade como high yield de bonos corporativos o el bonos soberanos americanos, rebotan, eso sería una tranquilidad para las bolsas y también podrían rebotar. Podría producirse aquí un rebote un poco mayor, tanto en estos activos como en los activos, el Nasdaq y el activos Growth y el SP500. Y eso también podría ser incluso positivo para la bolsa europea, ¿no? Para poder volver y no terminar rompiendo esos soportes. Pero igual queda una pata bajista y después de esa pata bajista ya vendría el rebote, ¿no? Sería un poco lo suyo. Además aquí fijaros que estamos cerca ya de soportes importantes, ¿eh? Entonces ese podría ser un escenario a vigilar. Pero en cualquier caso, aquí es lo complicado, cómo hilar los horizontes temporales. Si en velas mensuales, vamos a poner el gráfico del Nasdaq, que para mí, aunque ese también era interesante, pero el gráfico del Nasdaq, si en velas mensuales del gráfico del Nasdaq lo que estamos planteando es el final fase final del ciclo y un escenario correctivo hasta aquí, puede ocurrir que
A largo plazo, por lo tanto, el horizonte o el objetivo es bajista, ¿vale? Vamos a decir que el Nasdaq se va a los 10.000 puntos. Eso es a largo plazo. A medio plazo puede ocurrir que efectivamente todavía no hemos tocado suelo. También sea bajista, y a corto plazo sea alcista. O al revés, podría ocurrir que a largo plazo el sesgo sea bajista, podría ocurrir que a corto plazo el sesgo es bajista porque le queda todavía una pequeña pata bajista hasta estos niveles, y podría ocurrir que a medio plazo el sesgo sea alcista porque después le va a tocar subir, ¿no? O sea que eso es lo complicado, ¿no? Lidiar y con esos distintos horizontes y esos escenarios. Y bueno, yo creo que para mí la combinación de los elementos macro, fundamentales, técnicos, chartistas, pero no solo chartistas, también otros elementos técnicos como amplitud y el sentimiento, que al final yo lo pongo muchas veces aparte, pero podría formar parte también del análisis técnico, pues es lo que, bueno, pues nos ayuda a calibrar y a navegar. Mi opinión es que al final no tenemos bola de cristal, entonces no se trata de tomar decisiones de tipo casino blanco o negro, sino de modular la exposición, ¿no? Modular la exposición. Entonces, por eso no se trata nunca de estar fuera del mercado aquí, como si tuviéramos una bola de cristal y supiéramos que va a corregir. Se pueden adoptar estrategias de cobertura o estrategias de riesgo limitado con opciones, o simplemente reducir exposición y saber que en estos entornos no es momento de ser agresivo, y entonces nos planteamos tener la cartera reducida, con una inversión reducida en la parte, digamos, del tercio inferior de lo que solemos tener invertidos, ¿no? Ya sea cual sea nuestro perfil de riesgo de cada uno. Y para mí, en estos entornos, todavía no estamos en niveles de ser agresivos, que es un poco el mensaje principal, ¿no? Para mí no estamos todavía en entornos de ser agresivos. Yo a corto plazo me plantearía ser agresivo a partir de los 13.000 puntos en el Nasdaq, y a largo plazo estamos hablando de, pues lo que hablábamos de ese horizonte de corrección, ¿no? En torno a los 10.000 puntos, eso a largo plazo. Pero a corto plazo, para mí en los 13.000 puntos, si llegara a caer el precio a esos niveles, sería atractivo, ¿no? En el QQQ, y con esto termino ya, y vigilar, iremos viendo cómo va la temporada de presentación de resultados, ¿no? En el QQQ, para mí, a partir de los $320 se puede ser agresivo, con una estrategia de opciones de venta de puts con margen de seguridad hacia estos niveles, y se puede, ahí si se produce esa caída, que yo creo que por lo menos nos intentaremos acercar a esos niveles, ese susto provocaría ahí ya un sentimiento muy negativo también en las bolsas, que ya empieza a ser negativo, pero todavía quizá le pueda faltar un toque más. También sería muy extremo negativo en los bonos, y ahí, dando un margen siempre, un margen de seguridad, podríamos empezar a plantear un aumento de la agresividad, ¿no? Mientras tanto, yo creo que no es momento de ser agresivo, pero tampoco significa que haya que estar totalmente fuera de mercado, sobre todo desde una perspectiva de largo plazo. Si somos inversores de largo plazo, tenemos que esperar a que se forme el techo de mercado, porque, como explico en mis cursos de análisis técnico, el objetivo no es librarnos de correcciones y de fases de este tipo, aunque sean del 20%, ¿no? El objetivo es que después de esas correcciones se puede producir un rebote, y el objetivo es librarnos de las caídas del 40, 50 o 60% que se pueden producir cuando oficialmente, no oficialmente, sino cuando la economía real entra en recesión. Porque las caídas, como os decía hace un momento antes, las caídas fuertes de la bolsa se producen cuando la economía entra en recesión. No pasa nada si no te libras del primer tramo, que eso nunca va a ser nuestro objetivo, porque si intentas librarte de esas correcciones, al final te vas a perder el tren importante, que es el de largo plazo, la tendencia fuerte de largo plazo, que es lo que ha pasado en los últimos 10 años. Pero el objetivo sí que es librarse de las grandes caídas fuertes, ¿no? De los grandes errores, ¿no? De las caídas. Un 20%, una cartera de largo plazo lo aguanta, un 60 o un 50 o incluso un 40%, pues ya no solamente la cartera le hace pupa y va a tardar un tiempo en recuperarse, sino que también a nivel psicológico el impacto no es el mismo, ¿no? Por lo tanto, para mí el objetivo es eso. Hay que tener cierta tolerancia a la volatilidad, porque de lo contrario pues no podemos estar invertidos en este tipo de activos. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Muchas gracias para los que habéis llegado hasta el final del vídeo.